Bienvenidos al seminario de lesiones de clase 3, preparación y restauración para el curso 3 de la Cátedra de Operatoria Dental A de la Facultad de Odontología de La Plata. Para comenzar, empezaremos por definirlas. Sencumlac son todas aquellas lesiones cariosas que involucran las caras proximales de los dientes anteriores sin comprometer el ángulo incisal. Este tipo de lesiones, al estar localizadas en el sector anterior, donde la exigencia estética es muy alta, se necesitará mayor exigencia y conocimiento por parte del profesional. Debemos considerar fundamental este punto y otros como van a ser la forma, la alineación, la simetría y el color, para lograr el éxito final de nuestra restauración y restablecer el estado de salud de los dientes. En las restauraciones del sector anterior vamos a poner en juego distintos objetivos en cuanto a la inserción plástica van a ser adherir el material a la estructura dentaria para evitar la filtración marginal, proteger al complejo dentino pulpar, devolver y mantener la forma anatómica, lograr la reproducción de la armonía óptica, es decir, el color va a ser un factor decisivo que debe tenerse en cuenta en el momento de la selección del material y durante toda la técnica de restauración. Por eso voy a mencionar esta frase para dejar en claro la importancia de las restauraciones en el sector anterior, que dice que la calidad estética de una restauración puede ser tan importante para la salud mental de un paciente como las cualidades biológicas y técnicas de la restauración lo son para su salud física y mental. Clasificación. Según su extensión, las vamos a clasificar en incipientes, simples, compuestas y complejas, como vemos en la imagen. Las incipientes son todas aquellas en donde todavía no hay lesión y que se pueden revertir. En las simples o estrictamente proximales, se localizan en la cara proximal del diente sin extenderse ni a vestibular o al lingual palatino. Las compuestas van a ser todas aquellas en la cual el proceso no solo afecta a la cara proximal, sino que además se va a agregar o la cara labial o la lingual palatina. Las complejas son aquellas que van a involucrar el proximal, vestibular y además lingual y palatino. O sea que van a ser lesiones en que vamos a perder la referencia de la forma y del color. En el estadio inicial de caries, estas al principio pueden afectar solamente el esmalte, como vemos en la primera imagen. Pero a medida que avanzan van a involucrar también la dentina, o sea que van a involucrar esmalte y dentina, y cuando progresan hacia el tercio cervical de la cara proximal, comprometen el cemento radicular, es decir, que se van a sentar sobre todos los tejidos duros del diente, sobre esmalte, sobre dentina y sobre cemento. En la actualidad vamos a ir incorporando nuevos conceptos en la clasificación sumado a lo de Black y nos vamos a ir guiando por una nueva clasificación que es la de Mond y Hume, ¿sí? Que ellos van a clasificar las caries según su evolución y según su avance. Según su localización vamos a tener la zona 1, 2 y 3. La zona 1 van a afectar fosas, fisuras y defectos del esmalte en superficies oclusales de los dientes posteriores u otras superficies lisas. En la zona 2 va a abarcar aquellas superficies proximales que van a estar ubicadas inmediatamente por debajo del punto de contacto de los dientes adyacentes, que sería lo que la antigua clasificación de Black, de clase 3. Y la zona 3 va a involucrar el tercio gingival de la corona, que en caso de que haya recesión gingival va a alcanzar la raíz anatómica. Eso según su localización. Y según su avance, vamos a tener tamaños del 0 al 4. En el tamaño 0, la lesión no va a estar cavitada aún y se va a manifestar como una mancha blanca. En el tamaño 1 es aquella cavidad que involucra de modo mínimo la dentina y basta solo con la remineralización para su recuperación, lo que habíamos denominado anteriormente las incipientes. En el tamaño 2 va a haber una moderada afección de la dentina,
Una vez que realizamos la preparación, el esmalte remanente permanecerá en buen estado y vamos a lograr un buen soporte dentinario. En el tamaño 3 ya es grande, el remanente de estructura dental va a quedar debilitado y los bordes incisales y cúspides socavadas con posibles grietas. En el tamaño 4 ya es extensa, la lesión ya ha producido una importante pérdida de tejido que va a involucrar cúspides o bordes incisales. Luego de las clasificaciones, veremos algunas consideraciones generales que debemos tener en cuenta antes de comenzar con los tiempos operatorios. Nos van a servir para un correcto diagnóstico y así poder elegir, obviamente, su correcto tratamiento. En el diagnóstico clínico vamos a analizar la morfología, tanto su micro y su macro textura. Y en el caso que fuese necesario, vamos a agregar un diagnóstico complementario que van a ser el diagnóstico pulpar, un correcto examen radiográfico y chequear y corroborar la oclusión. En la macrotextura, ¿qué vamos a observar? Líneas en sentido vertical, como las separaciones entre lóbulos, y horizontal, como son las depresiones. Y en la microtextura, las rugosidades que pueden existir, por ejemplo, en dientes que son jóvenes. En esta imagen, por ejemplo, tenemos una restauración deficiente, que no respeta la forma, el color, que no fue pulida. Y antes de volver a realizarla, lo que yo tengo que hacer es observar su morfología, la forma que tiene la pieza homóloga, su relación de contacto. La oclusión la vamos a analizar en algunos casos, no siempre. Se debe tener en cuenta dónde ocluirá el antagonista para que yo pueda ubicar los márgenes lo más lejos posible. Si hay una mordida abierta, por ejemplo, como tenemos en la imagen, no vamos a tener ningún tipo de contacto, lo cual sería una posibilidad donde no habría ningún tipo de riesgo, pero sí sería importante, por ejemplo, para una restauración del sector posterior. Pero si hay una sobremordida o una malposición de los dientes anteroinferiores, sí podrían perjudicar el resultado a largo plazo de mi restauración. Esto, como acabo de decir, nos va a ocurrir en algunos casos y en ese caso sí utilizaremos un diagnóstico complementario de oclusión. Para el diagnóstico pulpar vamos a utilizar una evaluación de la pulpa, que puede estar sana o puede estar hiperémica en nuestros casos. Y podemos observar también signos como pueden llegar a ser una fístula, algún cambio de coloración. Realizo un test de vitalidad pulpar en caso de que fuese necesario. Y además debo lograr un correcto examen radiográfico. ¿Para qué? Para evaluar la profundidad y la extensión de la lesión, solo en caso de que pensemos si hay algún tipo de compromiso pulpar o en otro caso puede ser un posible estadio 0 de la lesión, donde eran aquellas muy incipientes que además vamos a complementar con un diagnóstico y le vamos a preguntar al paciente el hábito del uso del hilo dental y si fuese necesario hacemos también el examen radiográfico. Otra imagen para observar tratamientos anteriores. En esta imagen hay consecuencias de una mala terminación final, sin pulido ni alisado, que provocan pigmentaciones y por ende lo que vamos a tener que hacer es repetir esta restauración, que es un caso también que nos puede llegar a pasar. En la siguiente diapositiva vamos a observar restauraciones pigmentadas en todo lo que es el sector antero-superior. Hay en espejos, simples, complejas. Volvemos a recordar la importancia estética y la repercusión que pueden tener estos pacientes restauraciones deficientes como son en esta imagen, que son sumamente estéticas. Y por último, también un ejemplo de una falta de punto de contacto en una boca que está relativamente sana, con encías sanas, y como un odontólogo podría devolver tranquilamente una buena calidad en la próxima restauración. El diagnóstico prematuro de las lesiones de clase 3 está relacionado en muchas oportunidades con un hallazgo radiográfico, como dije anteriormente, ya que este tipo de lesiones incipientes en las caras proximales no se exteriorizan en la observación clínica de rutina, salvo que haya otro signo asociado como puede ser la inflamación de las papilas o algún cambio de color en el esmalte, la formación de ese halo blanquecino grisáceo como vemos en las imágenes.
Para corroborarlo se puede utilizar un hilo dental que al pasarlo sobre la superficie va a salir deshilachado y nos va a indicar que al haber bordes filosos hay pérdida del esmalte. A lo anteriormente dicho, se le puede adicionar otro método de diagnóstico que es muy efectivo para este tipo de lesiones, que es la transiluminación. Es un método que nos va a permitir visualizar o exteriorizar la zona cariada de un color oscuro, dado por la pérdida de tejido. Se va a colocar una lámpara halógena y vamos a poder observar un halo traslúcido. Ya cuando la caries progresa y se extiende a la dentina, el esmalte va a quedar sin soporte, se fractura, aparece la clásica escotadura en forma de media luna, ya sea por palatino o por vestibular, como están en las imágenes. Una vez confirmado el diagnóstico de caries, deben tenerse en cuenta la evaluación del diagnóstico pulpar y del estado pulpar, el estado periodontal, las condiciones de higiene, tal como lo vamos a plantear en el plan de tratamiento para poder bajar el riesgo y que la futura restauración no fracase. Maniobras previas a la restauración. Son aquellas que vamos a utilizar, van a ser anestesia, limpieza, profilaxis, limpieza y profilaxis de las superficies, toma del color y la aislación absoluta. La anestesia será la adecuada a la pieza a trabajar. Vamos a respetar su técnica, la dirección, los puntos de apoyo, la posición del paciente. En el sector anterior se toma el labio con una gasa, se rebate el mismo y se lleva la aguja hasta el fondo del surco, distal a la pieza a tratar. Una vez que la ubicamos, con un pequeño movimiento del labio hacia abajo, se lleva la aguja hacia adentro y se descarga todo el anestuvo. La limpieza y profilaxis la vamos a realizar con brochita y con piedra pómez en las caras libres y con hilo dental para lo que serían los espacios interdentarios. El próximo paso es la toma de color, que la toma de color la tenemos que realizar antes de realizar la aislación. Recordemos eso, que es muy importante. Podemos tomarlo comparando con los muestrarios de colores que vienen en los avíos de las resinas. El color de la dentina lo vamos a seleccionar del tercio cervical, que es la parte en donde el esmalte es de menor espesor y por lo tanto nos va a dejar transparentar más a la dentina. Y el color del esmalte lo seleccionaremos del tercio incisal. Se colocarán bolitas de composite, sin la técnica adhesiva obviamente, para elegir la más adecuada, y una vez hecha la selección se elimina con el explorador. Aislación en el sector anterior. Es aconsejable aislar de canino a canino, aunque la mayoría de las veces la cátedra prefiere extenderse de premolar a premolar. Una vez aisladas, se pueden insertar bandas de gomas en los espacios interdentarios para mantener la goma en posición. Y se prefiere esto a los clamps, ya que no vamos a dañar las papilas. Luego vamos a secar bien los dientes para que la goma se invagine dentro de la encía y se obtenga de esta manera un aislamiento absoluto del campo operatorio. El próximo paso es la apertura. Inicialmente vamos a posicionar una cuña en la región interproximal para promover una pequeña separación dental y colocar una matriz metálica en este espacio para proteger al diente vecino de un posible desgaste iatrogénico. En lesiones proximales, el acceso a la lesión cariosa será la mayoría de las veces por palatino, salvo que la lesión esté específicamente ubicada en vestibular. La apertura la vamos a realizar con una piedra diamantada redonda del tamaño 0,801, lo más compatible con la lesión de caries, posicionada de forma perpendicular a la superficie palatina en súper alta velocidad de rotación, con turbina y con abundante refrigeración acuosa. Luego vamos a pasar a la conformación, que vamos a continuar con la misma fresa que venimos trabajando, y el objetivo principal va a ser conservar al máximo el tejido dentario. Por esta razón, el contorno va a estar dictado por la extensión de la caries. La forma de resistencia en el sector anterior, donde no hay esfuerzos masticatorios, no
no hay razón para extirpar más tejido dentario con el fin de lograr una planimetría. Si queda esmalte sin apoyo dentinario por lingual y no está en contacto con el antagonista, no hay motivo para removerlo. Por vestibular se aconseja conservarlo por razones estéticas. Y la forma de profundidad, la preparación se extenderá hasta donde llegue la lesión. Luego vamos a seguir con la eliminación del tejido cariado o deficiente, en donde utilizaremos fresas redondas del tamaño de la lesión con contraángulo y micromotor a velocidad baja y abundante refrigeración acuosa. En las regiones más profundas ya nos vamos a ayudar con instrumental cortante de mano, como son las cucharitas y los excavadores. Vamos a prestar mucha atención a la eliminación completa del tejido cariado. La dentina que queda manchada puede ser por dos orígenes. Uno puede ser por caries y el otro por dentina esclerótica. La caries debe eliminarse completamente. En cambio, la esclerosis dentinaria puede quedar y su efecto estético desfavorable se puede enmascarar con opacificadores durante la restauración. El próximo paso va a ser protección dentino-pulpar, que son varios los aspectos que se deben considerar en relación con la elección del tipo de protección que voy a realizar. El tipo de la lesión, si es nueva o recidivante, la profundidad de la lesión, si abarca el tercio externo, el tercio medio o el tercio interno de la dentina, y la edad del diente y o del paciente. Las técnicas adhesivas, las maniobras previas, usar refrigeración durante toda la preparación son las distintas técnicas para lograr una correcta protección pulpar. En el sector anterior vamos a tener que seleccionar, según esté indicada, entre utilizar técnica de integración o técnica de hibridación. Terminación de las paredes. Este tiempo operatorio va a incluir dos etapas, el bisel y el alisado. La confección del bisel en esmalte lo vamos a hacer para aumentar el área por grabar, porque proporciona mayor retención al material restaurador y al mismo tiempo nos va a enmascarar la unión diente-restauración. Lo vamos a realizar con una piedra de diamante troncocónica delgada en todo el contorno con una profundidad de 0,5 milímetros hasta terminar en 0. Y el alisado lo vamos a realizar con una fresa multifilos. Barrancos nos propone una división de los tiempos operatorios que vamos a tener en cuenta para un mejor ordenamiento de los pasos clínicos para el momento de la restauración. El primer tiempo es la preparación del sistema de matriz. El segundo, colocación de este sistema de matriz. Tercero, la aplicación de la técnica adhesiva. Cuarto, la manipulación del composite. 5, inserción, adaptación y modelado. 6, la terminación. Y por último, el control postoperatorio. Bueno, el primer paso es la preparación del sistema de matriz. Para restauraciones en dientes anteriores podemos utilizar distintas opciones de matrices, como son matrices transparentes de acetato, coronas de acetato preformadas y ángulos preformados de acetato. El siguiente tiempo, que es la colocación del sistema de matriz, lo vamos a realizar antes de la técnica adhesiva para proteger a los dientes vecinos de que puedan ser tocados por el ácido grabador o el adhesivo y además poder reproducir correctamente el punto de contacto. Una vez seleccionada la matriz, la vamos a posicionar y la ajustaremos con cuñas que van a ser llevadas con un alicate universal. La tira de acetato que funciona como matriz se debe recortar a lo ancho y a lo largo. A lo ancho tiene que tener el igual ancho gíngivo-incisal del diente y a lo largo deberá cubrir sus caras labial y lingual. Y también lo que podemos hacer es contornear con un instrumento convexo para que pueda quedar bien adaptada. En la siguiente imagen tenemos que observar la correcta colocación del sistema de matriz. La forma triangular de la cuña tiene que ir por encima del punto de contacto y sujetando la matriz hasta salir por el lado opuesto. Recuerden que primero coloco la matriz y después la sujeto con la cuña. No tiene que estar al revés
Así que primero es la cuña y después la matriz. Debe quedar como la imagen que tiene el tilde. Elección de la técnica adhesiva. Es el paso número 3. Según la profundidad de la preparación que nos quedó luego de la eliminación del tejido eficiente, si obtuvimos una cavidad superficial y algunas intermedias, vamos a elegir una técnica de hibridación. Si el resultado, en cambio, es una preparación profunda, utilizaremos integración con el fin de proteger al complejo dentino-pulpar. En las dos técnicas vamos a eliminar el barro superficial con el paso de lavado y desinfección de la cavidad, por eso es muy importante. En hibridación vamos a eliminar el barro profundo con ácido grabador, con la técnica de grabado ácido. Y en cambio en integración, como dice la palabra, lo vamos a integrar y nunca vamos a grabar la dentina. Manipulación del composite, paso número 4. Debido a las distintas exigencias estéticas y mecánicas, vamos a utilizar composite, nanoparticulados o microhíbridos en el material de elección para todo lo que es el sector anterior. También se puede elegir un micropartículas para la última capa de vestibular o por palatino, siempre que la lesión no tenga demanda mecánica, o también podemos utilizar aquellos denominados microhíbridos. Estos últimos logran una armonía óptica adecuada y un comportamiento mecánico aceptable, y van a ser capaces de reproducir las propiedades ópticas, además del color, la translucidez, la fluorescencia y la opalescencia. Y para poder manipularlos vamos a utilizar estas espátulas que vemos en la imagen, que pueden ser de plástico o titanio, que tienen en los extremos espátulas de lado o de frente o a veces a extremos romos. Acá podemos ver las distintas jeringas, su manipulación es muy sencilla, se divide en colores para esmalte y para dentina. Inserción, adaptación y modelado. Con la matriz y la cuña en posición, vamos a comenzar a hacer la inserción del material, llevando una pequeña porción a las zonas socavadas para reponer la dentina deficiente. Con un instrumento metálico recubierto por titanio, que son las que vimos recién, lo vamos a ir adaptando el material a las distintas paredes. Vamos a utilizar lo que se denomina la técnica incremental, que para ir completando la restauración, vamos a ir colocando la primera capa en la parte más profunda de la preparación. Se van a ir cargando incrementos de hasta 2 milímetros de composite y se van a fotopolimerizar cada capa 20 segundos. Cada capa que se coloca va a ser en forma oblicua, tomando pared, piso, pared, piso. Colocada la primera inserción del material, se rebate la tira de matriz sobre la preparación, adaptándola sobre la cara libre y comprimiéndola con la ayuda de un instrumento y sosteniéndola con los dedos del operador para que fluyan los excesos del material hasta terminar la restauración. Terminación. En este tiempo vamos a abarcar además 4 pasos: forma, alisado, brillo y resellado. El primer tiempo, que es la forma, si la inserción del composite se realizó de una manera adecuada, las maniobras de obtención de la forma van a ser mínimas. Recuerden que nosotros tenemos que ir dándole forma durante todos los pasos. Para las caras proximales vamos a emplear tiras de pulir y se debe realizar con la cuña aún en posición para que no perdamos el punto de contacto. La mitad de la tira presenta granulaciones más gruesas y la otra granulaciones más finas. En este paso vamos a utilizar la parte que tiene granulaciones más gruesas para poder eliminar los excesos. En la cara vestibular vamos a usar piedras troncocónicas de grano mediano o fino a mediana velocidad. También podemos utilizar discos de pulir de grano grueso. Y por lingual se van a utilizar piedras de forma esférica, llama o bala, y por último fresa 12 filos. En el alisado se utilizan piedras de grano fino o extra fino o fresas 12 filos. También se utilizan discos de tipo yofu, puntas y gomas siliconadas para alisado. Y en proximal vamos a utilizar la otra parte que nos quedó de la tira proximal, que es la parte del lado más fino. Y por último, vamos a lograr el brillo, que lo vamos a obtener con fresas de 30 y 40 filos, discos extra finos,
gomas siliconadas extra finas para brillo y brochitas húmedas con pastas para pulir. El último paso, que sería el resellado, en la cátedra no lo realizaremos. El último paso es el control postoperatorio. ¿Qué vamos a hacer? Retiramos el aislamiento y se verifica que no haya quedado ningún exceso. Se realiza el control de la oclusión con un papel de articular. En clase 3 chequearemos que no haya contactos entre la cara palatina de los superiores y vestibular de los inferiores, ¿sí? Por eso no siempre vamos a hacer este paso. Vamos a ver algunos ejemplos de casos clínicos de restauraciones para clase 3. En la primera imagen podemos observar una clase 3 con caries distopalatina ya cavitada. En este caso vamos a realizar una apertura, pero muy pequeña, ya que tenemos casi todo el acceso a la lesión, por lo que pasaremos rápido al paso de la conformación. Vamos a eliminar el tejido cariado con micromotor, cucharita y excavador hasta que la preparación quede totalmente limpia, como vemos en la imagen. Una de las alternativas es proteger también al diente vecino con teflón para que cuando esté manipulando el ácido grabador las demás piezas no puedan ser tocadas por él. Hacemos la técnica correspondiente. En este caso es una preparación entre superficial y mediana, así que vamos a optar por una técnica de hibridación en la que vamos a grabar 15 segundos el esmalte y 10 segundos la dentina. Aspiramos el ácido y lavamos con agua presurizada el doble de tiempo. Luego vamos a secar y vamos a observar una zona opaca en la parte grabada. Esta coloración nos va a indicar que se logró un correcto patrón de grabado. Para aplicar el sistema adhesivo, vamos a preparar y colocar el sistema de matriz, con matriz de acetato como corresponde para el sector anterior y sujetada con una cuña. La primera capa de adhesivo se coloca en esmalte y dentina que fueron grabados anteriormente. Esta última la vamos a frotar durante 20 segundos para que penetre en los conductillos. Luego aplicaremos unos breves chorros de aire para adelgazar la capa y volatilizar el vehículo durante 3 segundos. Y por último fotopolimerizo 30 segundos. Colocamos la segunda capa de adhesivo sobre esmalte y dentina, pero esta vez lo voy a hacer sin frotar. Repetimos los mismos pasos de secado y fotopolimerización. Vamos a manipular el composite con espátulas y pinceles. Usamos jeringas de color dentina y de esmalte. Utilizamos la técnica incremental que ya describimos. Se hacen los pasos de terminación, forma, alisado y brillo y se da por terminada la restauración. Segundo caso clínico. En este caso clínico, la clase 3 va a abarcar vestibular y mesial, ¿sí? Según la clasificación que vimos al principio, sería una clase 3 mediana y compuesta, ya que va a abarcar esmalte y dentina. Vamos a proceder a la aislación de manera absoluta para tener una mejor visión del campo operatorio y vamos de nuevo a reforzar la apertura, ya que casi tenemos todo el acceso a la lesión. Después de remover el tejido cariado con el auxilio de fresas esféricas en baja velocidad de rotación y en la región más profunda, complementando con cucharitas y excavadores, nos va a quedar limpia la cavidad y el operador deberá evaluar la extensión del compromiso de la preparación en la superficie vestibular y decidir en este momento por la realización o no de un bisel en los márgenes de la preparación. El bisel se realiza con una piedra troncocónica posicionada en la superficie exterior del esmalte vestibular, formando un ángulo de 45 grados y accionándolo en alta velocidad. Este bisel puede tener una extensión de entre 1 y 2 milímetros y abarcar un cuarto del esmalte. Si recordemos proteger siempre al diente vecino. Utilizo ácido fosfórico entre el 35 y el 37% en consistencia gel y con punta aplicadora sobre el esmalte, 15 segundos y 10 segundos sobre la dentina para una técnica de hibridación. A ver, si la preparación fuese profunda, solo grabaríamos 15 segundos esmalte. Lavamos con abundante agua presurizada y secamos con breves chorros de aire sin resecar la dentina,
como venimos haciendo. Los breves chorros de aire son solo para quitar el exceso de agua de la preparación, pero debo dejar húmeda la dentina para no desnaturalizar las fibras colágenas y permitir la difusión del adhesivo e impregnar la dentina y generar así la denominada capa híbrida. Aplicar la primera capa de adhesivo sobre la superficie grabada del esmalte. En hibridación voy a colocar también en dentina y frotar durante 20 segundos. Aplico breves chorros de aire para adelgazar la capa y volatilizar el adhesivo. Fotopolimerizo 20 segundos. Aplico la segunda capa de adhesivo en esmalte y dentina sin frotar en ninguna técnica y aplico chorros de aire. Fotopolimerizo 20 segundos. Se recomienda realizar el llenado de la preparación en 2 o más etapas por incrementos sucesivos y de esta forma se van compensando las contracciones del material. Por último, vamos a hacer el acabado final, la forma, el alisado y el brillo con los correspondientes instrumentales y elementos que vinimos viendo. Retiramos la aislación y chequeamos la oclusión y evaluamos el resultado final. En esta diapositiva podemos ver la comparación entre el antes y el después, cómo queda restaurada totalmente nuestra lesión de clase 3. Bueno, le comparto a todos la bibliografía para elaboración del seminario. Muchas gracias por la atención. Soy Cerquetti Florencia, ayudante diplomada de la Cátedra Operatoria Dental A, y por cualquier duda me pueden encontrar en la cátedra los jueves de 14 a 23 horas. Hasta la próxima.